¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 19 de diciembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Luego de intensos meses de debate en la Asamblea Legislativa, por fin se aprobó el presupuesto para el próximo año. Todas las fracciones políticas, a excepción del FMLN, acordaron con el gobierno una serie de cambios al plan de gastos, como algunos incrementos en instituciones, reducciones en otras y una ley transitoria de obligaciones tributarias. Sobre esto es clave preguntarse, ¿responden estos cambios a un análisis técnico al presupuesto? ¿Se corrigen con ellos las fallas que fueron señaladas por organismos económicos? ¿Qué tanto se responde con este presupuesto a las necesidades de la población? Diversas instituciones han analizado este instrumento de gastos. Entre otros señalamientos indican que se debe corregir, aumentar la partida para la devolución de los impuestos, reorientar recursos para el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, así como eliminar seguros privados para funcionarios y empleados públicos. Sobre todos estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, tal como lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar sobre el presupuesto que fue aprobado para el próximo año y doy la bienvenida a Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica, para hacer este análisis. Tatiana, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación y buenos días a las personas que nos ven. Rafael, ¿cómo está? Bien, buenos días, un gusto compartir el set con ustedes. Y para sumarse a este análisis que es necesario, nos acompaña vía Skype Lourdes Molina. Ella es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Lourdes, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los invitados y a los televidentes. Lourdes, se aprueba este presupuesto para el próximo año a través de un acuerdo entre las diferentes fracciones políticas, sobre todo de la derecha, también el CDI, el diputado no partidario, a excepción del FMLN. Este instrumento financiero se aprueba para el próximo año y es importante conocer desde el ICEFI, desde el análisis que ustedes han dado y el seguimiento que le han venido dando a este proyecto de presupuesto para el próximo año, ¿qué puntos destaca como positivos y como negativos luego una serie de modificaciones que se hicieron al presupuesto? Bueno, Wendy, quizás quisiera compartir de que la aprobación del proyecto de presupuesto para 2020 nos deja con un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque si bien se lograron reducir algunos espacios de opacidad que habían en el presupuesto, sobre todo en el articulado, específicamente en el artículo 14 y en el artículo 17, hubieron los cambios que se realizaron de último, no fueron los deseados. Además, a diferencia de lo que venía haciendo la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, en el cual fue un proceso en el que los representantes de cada cartera estaban explicando cuál era su presupuesto, cuáles eran los elementos que componían su presupuesto, e incluso algo inédito que se dio en la Comisión de Hacienda es que una entidad no gubernamental, tal como lo es el ICEFI, en su carácter de centro de pensamiento, pudo expresar cuáles eran las observaciones y recomendaciones al proyecto de presupuesto. Es algo que no se había hecho y que creemos que estaba aportando al debate de una sociedad democrática sobre el instrumento de política pública más importante que se aprueba cada año, como es el presupuesto. Sin embargo, al final de la negociación de la aprobación del presupuesto, se pudieron observar algunos vicios o malas prácticas que se han observado en años anteriores, que es la negociación a puertas cerradas. El presupuesto público es como ya lo mencionaba antes, es la herramienta de política pública más importante que incide directamente en la vida de toda la población, pero la negociación para su aprobación se realiza a puertas cerradas y la ciudadanía no puede conocer qué es lo que se estaba negociando. Entonces, si bien hubo cambios en materia, en el articulado, por ejemplo, que reducía los espacios de opacidad, particularmente en que la redacción del final del artículo 14 no deje espacios para que existan los gastos reservados del organismo de inteligencia del Estado, y también el artículo 17 en el que las transferencias entre instituciones públicas
necesitan la aprobación de la Asamblea Legislativa. A pesar de que hubo esa reducción de los espacios de opacidad, tenemos por contraparte, por ejemplo, los incrementos en las asignaciones a ONGs por un monto de $8 millones, y asimismo también tenemos que los proyectos específicos que se van a ejecutar por municipalidades es de 13.5 millones. Estamos hablando de 21.5 millones que van a ser, que tienen asignaciones específicas, ya sea para ONGs o proyectos a ejecutarse por municipalidades que carecen de estudios técnicos, y que además esto también podría ser vulnerable a ser utilizado en un año preelectoral. A esto también que se aprueba como parte de las negociaciones para la aprobación del presupuesto una amnistía fiscal, que es mucho más agresiva que las anteriores y que viene a golpear la moral tributaria. Desde ICEFI consideramos que es importante que los contribuyentes regularicen su situación. Sin embargo, el perdonar las moras, los intereses e incluso porque casos que ya están siendo discutidos en la Fiscalía, que ya están siendo procesados por la Fiscalía, puedan también adherirse a esta amnistía fiscal. Eso es un golpe a la moral tributaria, porque entonces el buen contribuyente que paga a tiempo sus impuestos no recibe ninguna compensación, pero el mal contribuyente que retrasa el pago de los impuestos, ya sea adrede o no, recibe un premio porque puede pagar y solventar su situación. Eso sin ninguna penalización. Yo tengo una consulta sobre el tema de amnistía tributaria, porque este lunes el ministro de Hacienda, en este mismo espacio, decía que no se trata de una amnistía tributaria, sino que de una ley de facilitación de cumplimiento de obligaciones tributarias, porque no se perdona el pago de los impuestos. Y creo que es un aspecto muy importante que desde su expertise técnica nos pueda decir cuál es la diferencia, si realmente existe la diferencia entre una amnistía tributaria y una ley de facilitación de cumplimiento de obligaciones tributarias. Sí, es una amnistía fiscal en el sentido de que si tú no pagas tus impuestos a tiempo como corresponde, la misma ley establece, todo el código tributario y todas las leyes tributarias establecen que tú debes pagar por el no pago de esos impuestos tú debes pagar moras e intereses, y esto se va acumulando. Es como cuando tú no pagas la cuota de la tarjeta de crédito, va acumulando mora, vas acumulando intereses. Lo mismo sucede en el pago de impuestos. Esas facilidades que se le están dando es que al mal contribuyente, a ese contribuyente que incluso a veces es agente retenedor y no está pagando los impuestos que los consumidores y las consumidoras pagan, se le está perdonando esas multas y esos intereses que debe pagar. Se debe regularizar, por supuesto, nosotros en ICEFI sí estamos de acuerdo en que se debe regularizar, pero sí señalamos de que una amnistía de esa naturaleza golpea la moral tributaria, porque entonces ¿cuál es el incentivo para que las personas paguen a tiempo sus impuestos? No hay, porque se está compensando al mal contribuyente que se retrasa en el pago de impuestos, pero el buen contribuyente, ese que cumple a tiempo, por ejemplo, las personas asalariadas, mes con mes se les retiene su impuesto sobre la renta. Nadie les pregunta si quiere o no pagar esos impuestos. En cambio, pueden haber empresas que haciendo uso de temas de ingeniería fiscal pueden estar eludiendo el pago de impuestos e incluso no declarando a tiempo el pago de impuestos, y esos contribuyentes están recibiendo una compensación. Ahora bien, otra cosa que hay que tener en cuenta en la discusión de la amnistía fiscal es que nuevamente se carecen de estudios técnicos que permitan establecer si el monto de recaudación que el gobierno está estimando alrededor de $110 millones efectivamente se va a recaudar. ¿Y por qué es importante prestarle atención a la amnistía? Porque esta práctica de otorgar amnistías fiscales es recurrente. En los últimos años hemos tenido por lo menos 3 amnistías fiscales. Entonces, lo que estamos haciendo es deteriorando la moral tributaria. O sea, ¿por qué mejor no me espero yo como contribuyente a que haya una nueva amnistía fiscal?
y no tengo necesidad de pagar a tiempo mis impuestos. Entonces, nosotros consideramos de que se debe reevaluar este aspecto. Luego, también vemos uno de los aspectos positivos que podríamos señalar en la aprobación del presupuesto es la reorientación de 104 millones de la partida de gastos financieros. Sin embargo, aquí levantamos la alerta de que en el articulado de ley quedó como recomendación. En la aprobación del proyecto de presupuesto, la Asamblea Legislativa no recomienda, sino que debería definir cuáles son los pasos a seguir. Y ahorita está dejando la discrecionalidad al gobierno para que pueda hacerlo. Luego vemos con buenos ojos también que en materia de la partida del gasto de publicidad se reducen 3 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de que esto es positivo, también tiene un aspecto negativo, que es que pudo haber sido más. Desde ICEFI señalábamos que el espacio fiscal que había en materia de reducción de gastos de publicidad podía ascender a los 9 millones de dólares. Es decir, solo se redujo una tercera parte de lo que se podría haber hecho. Luego, entre los otros aspectos negativos que hay que tener en cuenta es que muchas gracias por ese análisis. Con esto tenemos que hacer una pausa, pero le agradezco mucho por su valoración y la visión también del ICEFI, del presupuesto y las modificaciones que han sido aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Lourdes. Un gusto, Wendy. Feliz día. Muchas gracias. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. No nos cambien. Regresamos esta mañana conversando sobre la aprobación del presupuesto para el 2020. Está con nosotros Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica. A ver, el ministro de Hacienda el lunes en esta entrevista nos dijo que este presupuesto, que recién fue aprobado por los diputados en la Asamblea Legislativa, es un instrumento financiero transparente y que atiende prioridades. ¿Cuál es su valoración sobre esto, Tatiana? ¿Realmente es transparente este presupuesto de acuerdo al análisis que usted ha hecho? Bueno, me costó, no fue tan difícil encontrar los bolsones, así que puedo decir que es transparente. En cuanto a los movimientos que estaban pretendiendo hacer, me parece que sí era transparente, pero frente a la población que no tiene la técnica que nosotros tenemos de encontrar en dónde está creciendo, en dónde está decreciendo, sí esconde todavía, después de la aprobación, muchas cosas. Incluso las prioridades que se establecían por parte del gobierno, muchas no estaban en el presupuesto, e incluso después de la aprobación siguen ausentes en la ley. ¿Cómo cuáles, Tatiana, específicamente? Bueno, por ejemplo, el refuerzo de presupuesto a la Universidad del Salvador estuvo ausente y está ausente todavía en aprobación. El aumento a veteranos, bueno, no era una de las cosas que se pretendía hacer, pero al final se pasó una ley que es una ley de buenas intenciones por parte de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, pero que da espacio de incumplimiento de esa intención de aumentar la pensión de veteranos, sobre todo porque se agrega que va a ser en base a las capacidades del Estado, y la partida del presupuesto que contiene esa fuente de fondeo no aumentó en lo más mínimo. A ver, Rafael, ¿cuál es su lectura sobre lo que ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa? ¿A qué responde? ¿Se han hecho las modificaciones, digamos, suficientes de acuerdo a lo señalado, tanto por organismos económicos como también por otras organizaciones y economistas? A ver, quizás es como importante dejar una idea, y es de que el presupuesto tiene un porcentaje de más del 85% que es inflexible, o sea, es rígido. Ya tiene destino para FODES, el porcentaje que va para la Corte Suprema, lo que va para los salarios. Entonces ya es bien marginal los cambios que se le pueden hacer.
Lo señalo porque cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no quitaron más? Bueno, no es tan fácil. Ejemplo, sí se podía hacer cosas como que no darle el aumento a los policías, pero pregunto, ¿eso es fundamental para que ellos tengan un clima de trabajo, todos los riesgos que ellos corren? ¿En realidad lo queríamos todos los partidos hacer ese beneficio a favor de ellos? De parte de Arena y de los que estaban a favor de aprobar el presupuesto, sí fue claro que sí. Ahora bien, sobre este bono que se va a dar a soldados, custodios y policías, se va a cubrir a través del impuesto que se grava de la contribución especial, y este impuesto vence hasta en noviembre del 2020. Yo le preguntaba específicamente sobre ese punto al ministro de Hacienda y me decía que ellos esperan recaudar con el CES 129 millones y que se podría cubrir. Con los dos, el CES y grandes contribuyentes. Y grandes contribuyentes, exactamente. Vale, pero lo que pasa es que ahora esa contribución está destinada exclusivamente para asignaciones de PNC, Fuerza Armada, o sea, estrictamente fondos para seguridad. En el pasado era un combo en que le metía usted programas para jóvenes, para hacer, o sea, era una repartición de un montón de instituciones que terminaba diluido el esfuerzo en seguridad y muchos gastos eran cuestionados. De hecho, el nuevo gobierno ha llegado a cuestionar algunos de estos gastos. Pero bueno, yo creo que sí se hicieron cosas importantes para la transparencia. Una es que se señaló por la mayoría de que los gastos financieros habían crecido y que ese crecimiento no era explicado ni sostenido en qué en concreto. No había una razón que lo fundamentara. Y en las discusiones con el gobierno ellos fueron abriendo la información, fueron facilitando la información. Identificamos por cada cartera qué parte era remuneraciones y qué parte era bienes y servicios, y se acordó que eso, por la naturaleza del gasto, lo importante era que quedara en el gasto real, y por eso el acuerdo fue ponerlo en remuneraciones, lo que corresponde, y la parte de bienes y servicios. Rafael, ¿y cómo se explica que el gobierno haya decidido poner estos rubros en gastos financieros cuando naturalmente ahí van impuestos y tasas? ¿Realmente se hizo eso para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, como se señaló? Vale, lo que pasa es que yo siento que ellos trataron como de atajar esas críticas y hacer ese manejo, y en el camino habían pensado hacer esas transferencias hacia los gastos reales. Pero las explicaciones van en el sentido de que la ley de responsabilidad señala que se debe cumplir el 14% del PIB de gastos de bienes de consumo en el año 22. Entonces, claro, si uno lo pone todo ese crecimiento que va en este año y el año pasado, la trayectoria no es muy buena. No indica que nos estemos acercando al 14, porque va creciendo aceleradamente. Pero igual, digamos, la ley no... Y no es que al llegar el 22 ahí se van a hacer los ajustes necesarios para cumplir con la ley. Es que ese es parte del entendimiento, y es que, ok, esto es así como, sí, también nosotros queremos apoyar el aumento de salarios para los policías con estos bonos, queremos también las plazas para la gente de salud, queremos darle la plata a los veteranos, pero eso no hay otra manera que hacerlo sino aumentando las remuneraciones y estos beneficios sociales. Entonces era como un contrasentido decir, no ponga estos gastos y reclamar que le aumentaran a los policías y las nuevas plazas de médicos. O sea, había que ser coherente, y en ese sentido el acuerdo es pongámoslo, pero en el año 20 el gobierno queda responsable de desarrollar una política salarial que regule para el sector público lo que es aumentos de salario, lo que es prestaciones, ¿con el fin de qué? Con el fin de moderar ese gasto, porque la trayectoria, así como va, en realidad no va a ser sostenible. O sea, tal y como va esto, cómo se va desarrollando, no va a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal cuando termine el periodo de consolidación. No si seguimos en ese nivel de expansión en el año 21 y 22. Por eso hay que frenar. Y para frenar hay que construir una política salarial. Es una responsabilidad del gobierno. Pero este también es un señalamiento que llevamos con él ya como unos 8 o 6 años, de que los gobiernos tenemos este problema y nadie hace nada. O sea, todos los años crece más o menos 100 millones de dólares de remuneraciones. Y por eso en algún momento una de las críticas al gobierno del Frente era, miren, ustedes han subido remuneraciones en 10 años un poquitito más de 1.000 millones de dólares, ese gasto. ¿Por qué? Porque fueron aumentando empleos en el camino, y eso más aumentos de salarios ha dado ese aumento. Ahí en el fondo van muchas cosas, además de aumentos de salarios, aumentos de plazas, van los escalafones.
Entonces yo creo que ahora es una coyuntura el próximo año de conversar, ojalá en el primer semestre, que el gobierno regule todos esos aumentos. Si no, la trayectoria no es una buena predicción de que se vaya a cumplir la responsabilidad fiscal en el año 22. Tatiana, su lectura sobre este rubro específico de gastos financieros que ha sido bastante criticado y cómo se garantiza, porque al leer el decreto dice que los diputados de la Asamblea Legislativa recomiendan al gobierno transparentar estos gastos financieros. Sí. Pero ¿cómo se garantiza que realmente se vayan a transparentar? Exacto, ese es el primer punto que quería abordar. Los diputados decidieron recomendarle cuando ellos pueden simplemente transferirlo. Decidieron recomendar y al final no tenemos ningún control desde la población o incluso desde la Asamblea Legislativa para saber si se va a transparentar o si se va a colocar en remuneraciones o en bienes y servicios de acuerdo a lo que dice el dictamen, que fue en donde se de alguna manera desglosaron estos tan mencionados gastos financieros. Ahora, en referencia a la ley de responsabilidad fiscal y también la transparencia que tiene que tener el presupuesto para con la población, cuando llegó remuneraciones y bienes y servicios, esos dos rubros que para que las personas comprendan serían remuneraciones, todo lo destinado a salarios y bienes y servicios, todo lo destinado a compras del Estado, tenía un aumento interanual entre 2019 y 2020 de 3.3%, que de hecho coincidía con el aumento del PIB nominal, de acuerdo a como dice la ley de responsabilidad fiscal, que como dice Rafael, sí, se tiene que cumplir hasta el 2022, pero tiene una colita que dice, con este propósito, es decir, para poder llegar a esa meta, los rubros de remuneraciones y bienes y servicios no puedan crecer más allá del crecimiento del PIB nominal. Entonces, esa colita se interpreta como, bueno, para poder llegar a esa meta que está definida en la ley, tenés que comportarte de esta manera en todo lo que queda de la aplicación de la ley. Claramente el gobierno pretendía hacerlo al poner en los crecimientos, cuando nosotros vemos la presentación del ministro de Hacienda, que por cierto está en línea y las personas las pueden verificar, el crecimiento en estos dos rubros era de 3.3%. Ahora, al desglosar lo que dice la aprobación del presupuesto, remuneraciones pasa de 3.3 a 4.4%, se escondían 31 millones en remuneraciones, y bienes y servicios pasa de 3.3 a 16.1%, 73 millones se escondían en bienes y servicios. Entonces, ¿qué tan importante es la ley de responsabilidad fiscal? Porque normalmente los economistas hablamos mucho de la ley de responsabilidad fiscal, pero ¿cómo toca a las personas o a la ciudadanía? Sí, porque la gente se puede preguntar en qué a mí me afecta o me beneficia. ¿O qué que me la ley, importa? Exactamente. ¿Por qué el gobierno tendría que seguirlo? Al final, la ley de responsabilidad fiscal, y para facilitar la comprensión, es como que llegara el banco a su casa y le dijera, mire, yo creo que usted no está muy ordenado en sus finanzas, me voy a sentar en su mesa y páseme cuánto gana, y vamos a poner limitantes, por ejemplo, los domingos ya no puede gastar tanto dinero en salir a comer, etcétera. Eso hizo. Las instituciones financieras eso hicieron en El Salvador y han hecho alrededor del mundo para asegurarse que el pago va a ser, se va a dar, para que no vamos a entrar en impago, digamos. Entonces, claro, eso responde a los intereses de las instituciones internacionales, a los inversionistas, a los que les debemos dinero como país, pero también un impago de nuestra parte, desordenado por razones que vienen de un desorden en las finanzas públicas, afecta a la población. ¿Por qué? Porque suben las tasas de interés y al final quien paga la deuda somos nosotros. Entonces la emisión de deuda sería más cara si no se ordenan las finanzas, si llegamos a incumplir alguno de los pagos. También si no manejamos bien la deuda pública o el gasto financiero o las remuneraciones, queda menos dinero porque, como decía Rafael, es cierto, el presupuesto de la nación es poco flexible. Vemos que no están haciendo muchos esfuerzos para aumentar ingresos también, entonces... Sí. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con esos puntos que son importantes de analizarlos un poco más, y les invito a que nos envíen sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Estamos en pantalla en las diferentes cuentas para que participen también en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627. Regresamos.
Estamos de regreso esta mañana analizando el presupuesto para el próximo año que fue aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa y al que se le hicieron algunas modificaciones. Nos acompañan en el estudio Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica. Me gustaría que viéramos, porque a propósito de lo que usted mencionaba, Tatiana, sobre la parte de los egresos y también la deuda pública, que son dos aspectos que se deben analizar muy bien, me gustaría que viéramos unas cifras del ICEFI, donde ahí está el presupuesto por egresos y el comportamiento, por ejemplo, que ha tenido desde 2017, 2018, 2019 y el proyectado para 2020. Gastos de funcionamiento, por ejemplo, vemos 14.0 para el próximo año, gastos de capital el 3.3 e intereses 4.7. ¿Cómo se explica este presupuesto de manera más sencilla, Tatiana, este presupuesto de egresos, para que la gente nos pueda entender? Lo que está describiendo ICEFI es qué parte se utiliza para que funcione el Estado y también la presión que tiene el Estado y que ha tenido por décadas en cuanto al pago de deuda. Entonces, las personas también tienen que conocer que una de las presiones más grandes que tiene el Estado y ha tenido siempre, entonces cualquier persona que llegue al Ejecutivo no puede asumir demencia en cuanto a esta clase de cosas, es la presión que tiene de pago de deuda. Entonces, por ejemplo, en este periodo, para el 2020 se aprobaron cerca de 1.000 millones para pago de deuda. El año pasado fueron 1.800 millones. Y lo que se prevé después del 2023 es que entre un año sí y un año no van a haber erogaciones por parte del Estado o gastos que tiene que hacer para pagar deuda mayores a 1.000 millones. Son un montón de responsabilidades que se vienen y las cuales tiene que estar preparado el gobierno. A propósito, el ministro de Hacienda respondió sobre ese tema de la deuda, porque yo le pregunté qué acciones concretas está haciendo el gobierno para poderla colocar en trayectoria descendiente por el peso importante que tiene en las finanzas públicas, y esto contestó. Estamos proyectando, Wendy, una deuda de 70.2 y no de 70.4. Digamos, hay una diferencia como porcentaje del PIB en esa gráfica que tú estás presentando. Nosotros estamos para el próximo año teniendo una propuesta en manejo de deuda pública que creo yo que la vamos a llevar a la Asamblea. Vamos a llevar una propuesta, digamos, de cómo disminuir las tasas de interés. Para eso necesitamos que cambie la calificación de riesgo país. Yo ya estoy en las gestiones. Una vez que se apruebe el presupuesto, me he comunicado con las 3 agencias calificadoras y les he pedido una revaluación lo más pronto posible, si no hoy en diciembre, en enero, de la calificación país, para que revisen, digamos, la perspectiva, la dinámica de crecimiento y revisar si podemos mejorar, digamos, la calificación de riesgo. Esto lo que va a hacer es que va a disminuir el riesgo país, y el riesgo país se mide en tasa de interés, ¿no? Entonces, Rafael, al observar esos datos que maneja el ICEFI desde el 2011 a la fecha, vemos que año con año va creciendo la deuda pública. ¿Qué implica esto en términos de sostenibilidad en las finanzas? Justamente ese es el problema del país, de que parte de que no se ha podido ordenar, no ha tenido como buena disciplina, tiene esa trayectoria de endeudamiento creciente que le va poniendo una presión cada año a mayor carga de intereses, porque en la medida que el nivel de la deuda va creciendo, se va acumulando más pago de intereses. Y ya a nivel del sector público no financiero, el pago de intereses pasa de 1.100 millones de dólares. O sea, es una carga bien fuerte de un presupuesto de más de 6.400, pagar en intereses más de 1.000 le da una indicación de qué tan importante es esa carga ya hoy en día. Y por eso nosotros en esta discusión del presupuesto no nos gustaba la trayectoria del aumento del déficit que estaba pasando. Ellos decían que a 3.1 FUSADES y nosotros decíamos que a 3.5. Sí. O sea, de hecho, el ICEFI también tiene una proyección similar. No sé si producción lo tiene en pantalla para verlo. El tema es que en la discusión sí buscamos la manera de bajar el déficit. Y eso fue combinando un poquitito de recorte de gastos y poniendo ingresos que son lo de facilitación de pago de impuestos. ¿Pero qué tanto se va a bajar entonces el déficit con esas modificaciones? Se baja los 110 millones, que es 0.4 del PIB. O sea, sí retorna a más o menos 3 puntos, que era uno de los temas en discusión
bien importante. Yo sé que esto es bien macro, la gente no lo puede entender, pero en el fondo que es, si nos seguimos endeudando a un ritmo creciente, vamos a tener que estar pagando en el futuro más intereses. Entonces la lucha es cumplir las obligaciones, toda la deuda social que hay, pero ir administrando la deuda de tal manera que la podamos ir cumpliendo. Y por eso en la discusión también con el gobierno, ellos se les ha pedido y hay un acuerdo de que busquen la forma de financiarse a tasas bajas. Y de hecho ya tienen mecanismos, ya están gestionando con el BESI y otras operaciones de tal manera que los intereses de esa deuda que se va a tomar, de esos 645 salga a unas tasas bajas. Por lo menos esperamos que sean abajo del promedio de 4%. ¿Y hay condiciones fiscales para que esas tasas Lo que realmente pasa es bajen? que el gobierno ha contado con una coyuntura favorable y es que el BESI ha abierto una nueva línea de apoyo presupuestario al 2,5. Entonces, de partida van a haber 250 millones a tasas bajas y el resto está buscando un aval de un organismo para colocar en México a tasas súper bajas, cerca de 4 o 5%. Entonces ya la mezcla, tomando las dos operaciones, va a salir abajo el promedio de 4%. Ojalá, porque eso va a ayudar al país. Porque acordémonos que queremos hacer cosas como pagar mejor salario a los policías, contratar a más médicos para que haya mejores servicios de seguridad, de salud, pero hay que financiarlo. Y hay que financiarlo a tasas bajas. El problema que tenemos es que si vamos a los mercados internacionales directo, ahí nos va a tomar deuda, nos implicaría tasas de arriba del 7%. Rafael, usted decía que con estos 110 millones que digamos que se va a bajar de la deuda que se tiene, es decir, el Estado o el gobierno solamente va a poder tener que recurrir a deuda de 645 porque se bajan esos 110 millones que se recaudarían de la amnistía fiscal, pero esta es una proyección. No, lo que pasa es que va a haber, ya hay experiencias recientes, y además esta facilitación de pagos, el fin es recuperar los impuestos y por eso el gobierno de manera, digamos, hábil ha metido incluso hasta los que están en proceso judicial. O sea, incluyó a los que están en otras instancias porque esos que están amarrados en un conflicto en algún momento les sale más conveniente pagar el impuesto que seguir en ese pleito. Y al final a nosotros nos interesa que la gente pague los impuestos. ¿Ya? Y una manera es esa facilidad, que por cierto la hacen las alcaldías. Ayer vi en un momento que revisé Twitter que una alcaldía de Oriente decía hoy último día para pagar las tasas municipales, aprovechando como la ventaja de sin recargos, sin multas, sin recargos por intereses, etc. O sea, lo hace el gobierno central, lo hacen alcaldías. O sea, aquí no hay como, digamos, algo oscuro, se han dicho muchas cosas, pero en realidad es un mecanismo de recuperar los impuestos. Ahora bien, pero tal y como señala el ICEFI, ¿no es un mal mensaje eso para las personas que tienen obligación con el fisco? Es decir, estar, por ejemplo, haciendo una serie de amnistías o estos beneficios, pero vamos a ver declaraciones del ministro de Hacienda sobre este punto. Por eso hay que aclarar conceptos, ¿verdad? Y es importante aclarar estos conceptos. Primero, no hay un tabú de que mire que esto beneficia a los grandes evasores. Primero, los evasores hay que irlos a perseguir, hay que ser duros con ellos, hay que encontrarlos y hacerlos pagar, ¿verdad? Pero esto no es para los evasores. Los evasores son los que no encuentro, los que tengo que ir a sondear sectores, a rascar, a encontrar, ¿verdad? Para poder detectarlos. ¿Por qué? Porque están buscando mecanismos fuera de la ley para no pagar impuestos. ¿Y tiene este gobierno planes y acciones concretas para poder combatir la evasión fiscal? ¿Cuáles son? Claro que sí. Es decir, hay un plan de evasión 2020. Tatiana, sus impresiones sobre esta ley transitoria que fue aprobada. Bueno, en el juego de palabras siempre se ha llamado amnistía fiscal. Entonces no veo por qué ahora le vamos a cambiar. Todos lo reconocemos como amnistía fiscal. La que hubo en el 2014, que fue declarada inconstitucional, de hecho, por algunas de las cosas que se introdujeron en esta, porque esta es bastante particular. En los últimos 11 años han habido 3, incluyendo esta. En el 2014, la que se declaró inconstitucional, en el 2017, una que se prorrogó por bastante tiempo, y esta que presenta 3 características, que es la inclusión de las personas que están en fiscalía, en la sala de lo contencioso y en cobro administrativo.
Ahora, en la Comisión de Hacienda hubieron bastantes iniciativas. En el gobierno anterior, que tenía el mismo ministro de Hacienda, y de hecho hay una carta del ministro de Hacienda en la cual dice no vamos a prorrogar esto porque va en contra de la cultura tributaria, que es justamente lo que tú estás mencionando. La gente se tiene que acostumbrar, o todos nos tenemos que acostumbrar a que las obligaciones con el Estado se tienen que pagar en su tiempo, ¿verdad? Ahora, con respecto a la molestia de la población, porque creo que es a eso lo que están respondiendo el gobierno, a mí me parece que, aunque todo este tema es muy técnico y muy difícil, cuando a las personas les tocan directamente el bolsillo lo entienden con claridad. Y es que si una de cada 4 personas es asalariada y el resto no, claramente entiende que esta amnistía fiscal, aunque sea solo de multas e intereses por no pagarle al Estado, no responde a los intereses de ellos, porque ellos no le pueden decir, mira, le voy a pagar el IVA otro ratito, ¿verdad? Que es uno de los ingresos más fuertes del Estado. Entonces la población entiende que esta amnistía fiscal no los beneficia a ellos, y creo que eso es un hecho. Aunque claro, este año va a haber se pudo agarrar 110 millones para poder reducir a deuda. Pero de 600. De 600 millones, exacto. Y también que todos los mecanismos que existen para aumentar ingresos al Estado, que son, o de tener recursos para cubrir todas las obligaciones sociales que tiene el Estado, lo que vemos es que este gobierno está recurriendo a deuda, o en este caso, que es nuevo, porque sí se puso en la mesa una hora antes de la aprobación del presupuesto, es la amnistía fiscal. Y una de las cosas que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal para el ordenamiento de las cifras fiscales del Estado es el aumento de ingresos, pero también se puede hacer por medio de impuestos que, desde mi perspectiva y la perspectiva de la fracción del FMLN, deberían de ser progresivos, ¿verdad? Es decir, a la gente que tiene más, que se le cobre más. Sin embargo, hasta el momento pues no se ha establecido un mecanismo, digamos, en ninguna gestión para poder cambiar esa realidad, porque estamos asistiendo con impuestos que son regresivos, como el IVA, como tú lo mencionas, donde lo pagan alguien que va a comprar a la tienda como alguien que puede comprarse algo mucho más caro, ¿no? Y que están pagando, por ejemplo, deuda de pensiones cuando ni siquiera van a tener acceso a pensiones. Entonces, al final, la deuda, por quienes la están pagando, es también un mecanismo sumamente regresivo. Bien, vamos a regresar con este punto, hacemos pausa y no nos cambie. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana hablando sobre la aprobación del presupuesto para el próximo año y los cambios que se han hecho para llegar a un acuerdo entre las fracciones políticas y el gobierno. En el estudio, Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica, nos acompaña. Sobre el tema de la amnistía fiscal, Rafael, bueno, el gobierno ya dijo, se van a recaudar estos 110 millones de 600 millones que se tienen en mora. Hablamos de la quinta parte que el Estado podría obtener por estos ingresos que se tienen, digamos, en suspenso. Ahora, lo importante es qué mecanismos se pueden establecer para que el Estado pueda recuperar más de esos 110 millones, porque estamos hablando, como lo dije hace un momento, de la quinta parte. Sí. En efecto, la magnitud de impuestos atrasados o en mora, incluyendo multas e intereses, son esos 600 millones. Ahora, la meta de 110 suena como baja, ¿verdad? Pero acordémonos de que algunos casos de esos impuestos que no están pagados están recurriendo todo el camino judicial para no pagarlos. O sea, hay empresas que están en contra del hallazgo de impuestos y dicen, no, yo no lo voy a pagar y voy a ir a pelear legalmente todo lo que tenga que hacerlo, y llegan hasta la Corte Suprema peleando el no pagar esos impuestos. Y ahí eso puede pasar años en esa ruta. Pero al país lo que le interesa es obtener los ingresos para cumplir las obligaciones.
Y este proceso de facilitar, quitándole intereses, multas y otros recargos, ha ayudado, ha probado en el pasado ser una vía para obtener fondos. Y, por ejemplo, esta del 17-18 que mencionó Tatiana, recogió como en cerca de 16 meses como 140 millones de dólares. Entonces, hoy estamos haciendo para 8 meses el estimado de obtener 110. En ese sentido, se podría decir que es más o menos acorde a la expectativa de lo que ya ocurrió en el último evento con este mecanismo. ¿Y esta disposición de amnistía tributaria, Tatiana, no frena casos de evasión que se estén investigando en la Fiscalía General de la República? Bueno, no soy especialista en el tema, pero ¿sí podría afectar? Sí podría afectar, de acuerdo, porque sí pregunté y consulté a abogados que son especialistas en el tema y sí puede obstaculizar sobre todo las que están en la sala de lo contencioso y las que están en fiscalía, en cuanto a ya no considerarlas un delito. Pero eso sí, ya, son elementos técnicos que sí se salen de mi comprensión. Está complementando ese tema porque es bien complejo, porque las empresas ponen buenos abogados para defenderse y no pagar. Entonces, hablamos de las grandes empresas que tienen los recursos sí, para hacerlo, ¿no? Así Claro, es. sí. Y además ellos, póngale que tienen una auditoría donde les detectó N millones que tienen que pagar, de acuerdo a Hacienda. Y ese pleito llega hasta la última instancia, que es la Corte Suprema, y no hay certeza de cuándo, porque no hay plazo, se va a resolver. Entonces nos quedamos sin nada, ellos peleándose y no se recogen los impuestos. Ahora, hay muchas empresas que la situación es diferente y es que por distintas razones no pudieron pagar sus obligaciones y hoy con este mecanismo hay una oportunidad para poderlo hacer. Pero igual, ¿verdad? Las empresas, la actividad económica más o menos anda en algunas de ellas bien, otras no tanto. Entonces, es complicado. ¿Pero qué implicaciones, Rafael, podría traer para las finanzas del país en cuanto a los ingresos que perciba el Estado aprobar amnistías tributarias constantes? Y le digo esto porque la proyección de carga tributaria que se tiene para el próximo año es menor a la de 2019. Sí, tiene que ver con el crecimiento y estos ingresos estimados. Pero vaya, yo creo de que al final los impuestos los va a pagar. O sea, no hay perdonazo de impuestos. Lo que se está perdonando es los recargos, las multas y los intereses. Pero eso, digamos que el empresario, la decisión es solamente cuándo pago, porque los tiene que pagar. Entonces, si él no está pagando oportunamente, su caso se está poniendo más grave. Y una cosa que hay que señalar es que en las primeras instancias, cuando Hacienda ha hecho todos sus procesos internos, manda esto a recuperación de esa mora de impuestos a la Fiscalía. Y ahí hay que preguntarnos lo siguiente, ya se imagina, hablando de esos 600 millones, ¿cuántos estarán en la Fiscalía en proceso de recuperación y la capacidad que tiene la Fiscalía de recuperar el dinero? Cuando la Fiscalía, yo creo que sería mejor que se ocupe de andar tratando de resolver los casos de delitos de otro tipo, de asesinatos, extorsiones, etcétera, que son donde hay más, se espera que haga un papel más fuerte y no como agente de cobro de impuestos. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, también le quitamos carga burocrática de andar de agente de cobro a la Fiscalía, que es una obligación, pero para mí no debería de ser una labor importante, sino algo bien marginal y casos excepcionales. ¿Coincido con ese punto, Tatiana? Sí, a mí me parece que, claro, es un mecanismo válido, legal al menos, si la institucionalidad lo permite, pero no debería de ser la tarjeta, sobre todo de cambio, de aprobaciones de presupuesto o de que cada año de ahí se decida aumentar, porque de alguna manera va a ir disminuyendo la efectividad que tiene la amnistía fiscal en cuanto a la recaudación. O va a ir aumentando, como decíamos antes, la cultura del no pago a la deuda del Estado. Ahora, con respecto a la amnistía fiscal, sí, claro, no es una amnistía de impuestos, porque ese mecanismo, ese perdón de impuestos se llama de otra manera y son las exenciones de impuestos, que no están en la mesa, pero que a mí me parece que es un tema importante que la población debe de saber y que aparte de los impuestos progresivos que son necesarios para lograr las metas y para lograr más ingresos, para poder pagar mejores salarios, para poder aumentar la salud, etcétera,
una de las cosas que se deben revisar también son los más de 800 millones que existen en exenciones a empresas y qué tan efectivos están siendo en cuanto a la mejora de empleos, al aumento de empleos, etcétera. Y es que hasta el momento no existe, digamos, un mecanismo de monitoreo, ¿no? No existe a esas empresas que están recibiendo ese tipo de exenciones fiscales y el aporte económico que le dan al país. No, y al final, y esto es algo que han compartido todos los gobiernos hasta la fecha, es que sigue siendo la lógica de cambio, de atracción de inversiones. Entonces, yo considero que sí deberíamos de comenzar a plantearnos otra forma de atraer inversiones o de incentivar la producción de las empresas, porque las empresas son parte de la economía y deben de ser incentivadas, por supuesto, pero deben de ser incentivadas, por ejemplo, con la mejora de la calidad de los trabajadores, que también beneficia la vida de nosotros, o la mejora de la seguridad, etcétera, y no solamente no me pague impuestos. Tatiana, usted mencionaba 800 millones en exenciones de impuestos. ¿En qué tiempo específico? Y hablamos de grandes empresas. ¿O de qué tipo de empresas? No, hablamos de al menos unas 3 leyes grandes que, en su mayoría, son 3 leyes grandes que son la ley de servicios internacionales, las maquilas, por ejemplo. La ley de zonas francas. Ajá, la de zonas francas. Y bueno, esas serían las 2 más grandes, aunque hay como 7 leyes que son exención de impuestos y es anual esos 800 millones. A ver, ¿qué tipo de acciones o medidas se deberían de establecer para medir la efectividad de estas exenciones fiscales? Yo creo que ahí sí hay un gran tema en el cual Hacienda no ha profundizado y que es una labor propia de ellos, que tienen la información de quiénes son las empresas beneficiadas y cuál es su actividad y qué genera o no genera de beneficios, y de eso empezar a tomar decisiones. Ahora, cuidado porque también hay reglas aquí, ¿verdad? Y es que yo le dije, por ejemplo, turismo. Queremos promover turismo y en la ley de turismo hay beneficios. Si usted invierte en turismo, por ejemplo, sé que no paga, si compra un vehículo, un microbús de turismo, sé que no paga los impuestos. Pero si yo de repente, usted toma un crédito y va por el segundo año y le digo, esto ya no va, lo dejé a la mitad del puente y le cambio las reglas. Entonces, ahí es donde yo digo, cuidado, porque también hay gente que ha tomado decisiones de inversión o de crédito bajo el horizonte de que hay unas reglas que se van a sostener. Entonces, ese balance habría que ser cuidadoso, sobre todo que queremos traer inversiones, ¿verdad? Entonces, habría que hacer una evaluación, digamos, más específica por los rubros y qué tanto están funcionando. Yo creo que sí hay una labor, es una labor propia de Hacienda, pero hay que ser cuidadosos. Y yo creo que también el tema de facilitar el pago de impuestos atrasados, los que están en mora, lo que sí deberíamos de hacer todos los partidos políticos y el mismo gobierno es cumplir en esta ley que se aprobó es 8 meses. Empezar a mandar el mensaje de que solo son esos 8 meses y no más. ¿Para qué? Para que esto no quede el problema de la cultura de no pago de impuestos, sino que la gente sepa, bueno, aquí hay una facilidad, pero la tengo que aprovechar estos meses y va a finalizar y no va a haber porque hay quienes pueden pensar, voy a esperar a la próxima amnistía, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado y mandar el mensaje correcto de que es un espacio de tiempo y no más. Bien, hacemos pausa, regresamos en breve con más. No nos cambien. Regresamos, estamos hablando sobre las modificaciones al presupuesto para 2020. En el estudio, Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica. Hay un aspecto que me parece clave, importante analizar, Tatiana, y tiene que ver con la proyección de crecimiento. ¿Cómo se diseñó el presupuesto sobre la base de crecimiento para el próximo año? El gobierno dice que espera que el crecimiento económico se dé en el 2.5%. Al revisar lo que dicen los organismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional
tiene una proyección de 2.3%, el Banco Mundial está en consonancia con lo que está proyectando el gobierno, pero la CEPAL proyecta que el país podría crecer al 2% en el 2020. Hay un contexto internacional bastante complicado también, donde hay desaceleración económica y las afectaciones que esto podría tener a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. ¿Qué implicaciones puede traer que el país crezca menos cuando el presupuesto se ha diseñado y se ha construido sobre esa base? Sí, el presupuesto contiene 3 grandes variables que son los ingresos, los gastos y cuando estos no son iguales, la deuda, ¿verdad? Sí, todo el presupuesto fue diseñado en función de ese crecimiento que es, como tú mencionas, un poco más contento que el del resto de instituciones. Entonces puede pasar que los ingresos no sean tan altos como los que planea el gobierno. Entonces, en algunas etapas o no a medio año, pero en algunos meses puede ser que al gobierno le haga falta dinero para cumplir con las obligaciones que ya se encuentran en el presupuesto y que en ese caso tenga que recurrir a más deuda. Ahora, tomemos en cuenta de que ya hay en la mesa bastante deuda o bastantes intenciones de que les aprueben deuda por parte de la Asamblea Legislativa. En el paquete que se discutió y que se aprobó con el presupuesto iba una aprobación de negociación de 91 millones, todavía falta la segunda vuelta. Pero incluso sin estos 91 millones, las peticiones de deuda de este gobierno están cerca de los 2.000 millones. Entonces, digamos ¿Las que se han hecho hasta el momento? Las que se han hecho hasta el momento, sí. Entonces, puede que tenga dificultades el gobierno y tenga que recurrir a más deuda si está siendo demasiado benefactor en cuanto a las proyecciones de crecimiento. Rafael, ¿cuál es su lectura sobre este punto? A ver, lo primero que habría que indicar es que el crecimiento que se ha proyectado el próximo año es un crecimiento normal que la economía lo ha estado sosteniendo por mucho tiempo. O sea, crecer entre 2 y 2,5 ha sido la rutina en el país. Digamos que ahí no hay como mucho que construir y yo sí veo cosas positivas en estos últimos meses de megaproyectos de construcción que se están haciendo en el país. Hace 2 o 3 días un medio publicó que solamente 4 o 5 proyectos tenían cerca de $500 millones en proceso de inversión. O sea, son noticias fuertes de inversión al país porque nuestra economía es pequeña. Eso lo que significa es que con un batazo a la inversión de 6, 7 grupos empresariales sí podemos lograr ese crecimiento a pesar que se esté poniendo lento la dinámica de remesas y la dinámica de exportaciones industriales. Porque sí hay algo de eso, está creciendo muy poco. Pero hoy es el momento que la construcción, que el agro empujen el crecimiento y ojalá que eso se dé. A todos nos conviene que la economía vaya progresando, tenga mayor dinámica, porque eso le permite al mismo gobierno ir cumpliendo sus obligaciones con la sociedad. Acordémonos que todo el mundo demanda mejor seguridad, mejor servicio de salud y mejores servicios de educación. Pero para eso se necesita plata y una economía que esté creciendo a una dinámica estable. Y digamos que la estabilidad de nosotros es crecer a ese ritmo lento de 2, 2,5. Así que digamos que vamos a seguir igual. ¿Cree usted que no podríamos crecer menos entonces que 2.5% de acuerdo a las condiciones y los proyectos que se tienen? Ahora bien, esos proyectos tienen que concretarse, ¿no? Sí, pero estos que se están en proceso ya están en marcha. Son algunos inmobiliarios, otros centros comerciales, viene una planta de energía para Cajutla. O sea, sí hay proyectos fuertes que el país ha venido madurando y que la población sí los está percibiendo porque se están edificando y porque están demandando empleo. Y eso es bueno porque el país necesita reactivarse más dinamismo en el corto plazo. Y eso lo puede dar rápidamente construcción que está ocurriendo y ojalá se sume el agro. Bien. Tatiana. Sí, ahora para que esta lógica entre el crecimiento de la economía y el crecimiento de los ingresos del Estado funcione, tiene que estar bien clara la relación que hay entre impuestos y también en la mejora de los salarios de las personas. Entonces, sí, hay algún trastoque entre los impuestos que esas inversiones tienen que dar porque hay que analizar qué tipo de inversión, qué tanto se le está flexibilizando, porque pueden venir 1.000 millones y simplemente
no va a traer ningún beneficio, ¿verdad? En este caso, si son construcciones, van a incentivar el sector construcción y eso, entendemos, se va a traducir en empleos, salarios, etcétera. Pero sí hay que entender que el crecimiento económico per se no nos dice nada si no está amarrado a una estructura fiscal que haga cumplir a las empresas el pago de impuestos y una mejora de los salarios de la población para que también entre más dinero al Estado a través ya sea de la renta o de la compra que hacen las personas de bienes y servicios por medio del IVA. Perfecto, hacemos una pausa y regresamos con comentarios y preguntas en las redes sociales. Bien, estamos de regreso ya en la parte final de esta entrevista conversando sobre el presupuesto y las modificaciones que han sido aprobadas para el próximo año. En el estudio, Rafael Lemus, economista, y Tatiana Marroquín, analista técnica. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado en las redes sociales. Dice una pregunta: ¿el presupuesto ya se aprobó financiado? ¿El Estado ya no emitirá letes o bonos del Tesoro para terminar el año 2020? Vamos con otro más, otra pregunta o comentario. Los señores del FMLN estuvieron 10 años en el gobierno y no hicieron lo que hoy fácilmente critican, como la progresividad en los tributos y otros nuevos impuestos. El no pago de multas e intereses no es nada nuevo, lo hacen recurrentemente las alcaldías. Mucho negativismo en los expositores, en especial la señora. Dice, vamos con otro más. Con otro comentario, César Chica dice, ¿cuánto dinero se condonó con esta amnistía fiscal, intereses y multa? Saraí Molina nos dice, al trabajador que le toca pagar y no tiene para hacerlo, se rebusca pagando por cuotas y no le perdonan un centavo. A los buceros les perdonan esquelas y a grandes empresarios les quitan multas y recargos. ¿Esa es justicia tributaria? Pregunta Saraí. Vamos primero con sus respuestas, Tatiana, y luego vamos con Rafael. Bueno, el último que me acuerdo, porque me dijo señora y en realidad es señorita. Yo no soy un señor del FMLN, sí, cometieron errores, yo no soy quien para venir a defenderlos. Lo que yo puedo decir es que tenemos que comenzar a ver a futuro. Ya creo que las elecciones pasaron, cada uno de los partidos tuvo su ganancia y su pérdida en cuanto a elecciones. Nosotros como población tenemos que comenzar a exigir que todo lo que ya pasó, que vimos como mal, que castigamos con votos, ahora ya no vuelva a pasar. Entonces no me parece un buen argumento, ya pasó y ustedes no lo pueden criticar ahora, ¿verdad? Al menos yo sí puedo criticarlo porque no soy ningún señor del FMLN. En cuanto a la pregunta de si se va a emitir deuda, ya acompañado con la aprobación de presupuesto, venía una aprobación por emisión de deuda para poder complementar la diferencia entre ingresos y gastos que traía el Estado. Entonces sí vamos a ver noticias en el año de que se emitió la deuda, que ya fue aprobada desde la semana pasada. Perfecto. Rafael. A ver, yo creo que el problema de la cultura y de que si hay justicia en este tipo de facilidades de pago, acordémonos que en este momento la medida es general. Aplica para todos, personas naturales, trabajadores, profesionales y empresas de todo tamaño. O sea que el que se va a beneficiar es cualquiera que tenga impuestos atrasados. Aquí el tema es que si alguien, digamos que incumplió, se atrasó y pagó después y pagó impuestos, intereses, recargos, sí, pero igual estaba atrasado. O sea, el tema es que esto es para un grupo de ciudadanos y empresas que tienen impuestos en mora, ¿okay? Y la medida es pareja, es general, es para todo el mundo. Ahora, yo sé que hay como mucho inconformidad por esto y el tema de la cultura de que se está haciendo con los impuestos, pero de nuevo, yo creo que lo importante es que se mande el mensaje de que esta es una oportunidad para pagar esos impuestos atrasados y que tiene una fecha de vencimiento y no va a haber más prórroga, porque de esa manera, con ese mensaje, van a tratar de aprovechar la ventanita y que tengan claridad que no va a haber prórroga. A ver, al revisar
un presupuesto, digamos los presupuestos que se diseñan cada año, que diseña cada gobierno. Ahí se puede establecer cuáles son las prioridades que va a tener el Ejecutivo en un año concreto. Por ejemplo, para el próximo año se puede ver cuáles van a ser, a qué le va a poner atención el gobierno y a qué no. Al revisar esto, uno se da cuenta que la mayoría de incrementos, sobre todo las carteras, tienen que ver con seguridad. Hablamos de defensa, hablamos de Ministerio de Seguridad. ¿Cómo se explica este punto, donde también observamos reducciones en otras carteras que también son importantes, como por ejemplo Medio Ambiente, que tiene 15 millones para el próximo año, 3 millones menos que este presupuesto? Sí, es tan fascinante para los economistas el presupuesto, y es porque al final es el instrumento por excelencia para la implementación de políticas públicas, como tú lo mencionas. Entonces, cuando nosotros leemos ese montón de números, al final sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer en el año. Nada de lo que va a hacer el gobierno en el 2020 está fuera de lo que se aprobó ya. Ahí está el dinero para absolutamente todo. Entonces, lo que yo veo en cuanto a términos generales y de políticas públicas del presupuesto 2020 es que me parece bastante inercial, porque como el gobierno no tiene un programa de gobierno, al final lo que ha hecho es agarrar el del 2019 y comenzar a recortar y pegar en un montón de aspectos, y solo establecer una prioridad que es también mediática, ¿verdad? Y que también es una necesidad de la población y que ha exigido mucho, que es la seguridad. Ahora, personalmente, aunque estoy totalmente de acuerdo con el apoyo que se le da a los policías, con el trabajo que se hace, con la mejora que tienen las personas en las comunidades en cuanto a sentirse un poquito menos inseguras, me parece que como sociedad o como país debemos de apostarle a otros, además de los policías y del ejército, otras personas que sean cambio en el país, como los profesores, los doctores, porque al final la apuesta que se está dando a seguridad y defensa, lo que nos está diciendo es: la política pública va a ser jalada por estos actores sociales, que son los policías y la defensa. Entonces debemos de hacer un esfuerzo como sociedad para que hayan más actores sociales, que estén la educación, los jóvenes, las mujeres, etcétera, que sí fueron duramente golpeados en este presupuesto 2020. Rafael. A ver, complementando, yo creo que este presupuesto, además de los incrementos que va para seguridad, con los bonos, el aumento de los policías, aumento a veteranos, también está el tema de salud, que en salud hay tres acciones concretas muy acertadas. Una es mayor asignación para compra de medicamentos, van como 80 millones de dólares, que eso es significativo. Ahí esperaríamos que se alivie mucho de los problemas de escasez. Y ¿Qué tanto se podría aliviar, por ejemplo, la parte de abastecimiento? No, yo creo que hoy sí tiene que andar muy cercano al 100%, porque yo recuerdo a la doctora Isabel indicar en algún momento que con 30 millones más, 25 millones más, ella resolvía la escasez. Hoy creo que se ha puesto esa plata. Lo otro que también se ha puesto en salud es el tema de las nuevas plazas para los jóvenes que estaban en residentado, en su año social, que ya tienen una plaza. Eso era algo bueno, algo que se impulsó, que se acompañó, y hoy ya está ese nuevo resultado. El otro tema es que también el gobierno ha dispuesto a poner fondos, como cerca de 40 millones, para el tema de atención de salud en primera infancia, o sea, desde la gestación hasta 3, 5 años. Entonces eso son nuevas prioridades que ya en un gobierno está haciendo, como voy a resolver el problema de medicamentos, que todos queremos que eso se resuelva, que se le pague las plazas a los nuevos médicos y que se atienda a los infantes. Entonces yo sí veo cambios en este presupuesto que son cosas deseadas, que todos aspirábamos que se resolviera, como la escasez de medicinas. Perfecto, con eso cerramos. Tatiana, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y gracias por compartir tan responsablemente la opinión de presupuesto. Perfecto, Rafael, muchas gracias. No, a usted, muchas gracias. Con esto cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buenos días.